Bendiciones, bendiciones, bienvenidos otra vez al programa Todo a la Luz de la Palabra del Ministerio Esperanza para tu Vida. Es un gusto estar con ustedes, soy el varón de Dios y en esta oportunidad los invito a explorar la sección de videos sobre temas bíblicos. Hoy daremos inicio a una fascinante serie de videos dedicadas a la carta a los romanos. En esta serie estudiaremos el contexto cultural e histórico de esta carta, para descubrir quién es su verdadera audiencia y cuál es su mensaje central. En este primer episodio realizaremos una introducción a la serie comparando la interpretación tradicional de la religión cristiana occidental con la perspectiva de nuestro ministerio. Además, presentaremos 6 términos claves para comprender correctamente la carta a los romanos. Analizaremos tanto la interpretación cristiana tradicional de estos 6 términos con la que propone nuestro ministerio. Pero antes de empezar te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta, actives la campanita para estar siempre al día con nuestro contenido. De esta manera los algoritmos de YouTube ayudarán a difundir este mensaje, permitiendo compartir la maravillosa palabra de Dios en su verdadero contexto histórico y cultural con más personas. Sin más rodeos, empecemos. Vamos a comenzar con el punto de vista de la religión cristiana occidental. La religión cristiana occidental ofrece una interpretación simplificada de la carta a los romanos, que ha sido ampliamente aceptada en muchas denominaciones. Según esta perspectiva, los gentiles, o en griego etnos, son todos aquellos que no son judíos, afirmando que este término tenía ese significado en el siglo I. Asimismo, se sostiene que los griegos, o en griego helenos, son personas no judías, de la nación de Grecia. Esta interpretación también asocia el término bárbaro con los no judíos, describiéndolos como aquellos que no compartían la cultura grecorromana ni la herencia judía. Además, el término incircunciso se utiliza como evidencia adicional para reforzar la idea de que la carta se dirige a personas no judías, particularmente de etnia griega o de otras naciones. En esta interpretación, la carta de los romanos se presenta como un contraste teológico y cultural entre judíos y no judíos, es decir, griegos o gentiles. Los teólogos cristianos tradicionales argumentan que Pablo el apóstol, el autor de la carta, busca establecer una distinción clara entre la salvación por la fe y la observancia de la ley de Moisés. Según esta visión, Pablo enseña que ya no es necesario guardar la ley de Moisés, basándose en frases como las obras de la ley no justifican a nadie, o ya no estamos más bajo la ley sino bajo la gracia. Estas afirmaciones han llevado a la creencia de que la justificación ahora proviene exclusivamente de la fe en el Mesías Jesucristo y que la ley ha sido reemplazada por la gracia del nuevo pacto. Otro punto clave de esta interpretación es la idea de que el nuevo pacto, originalmente prometido a Israel, se extendió a los no judíos, es decir, a los gentiles o griegos, debido al rechazo del Mesías por parte de la mayoría de los judíos. Esta perspectiva sugiere que la iglesia, compuesta principalmente por gentiles, se convirtió en el nuevo Israel espiritual, heredando las promesas de Dios. Para respaldar esta idea, los teólogos cristianos suelen citar pasajes de la carta que enfatizan la universalidad del Evangelio, como Romanos 1:16, donde Pablo declara que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En este contexto, la interpretación tradicional ve a los griegos como no judíos, reforzando la narrativa de una salvación que trasciende las barreras étnicas y culturales. En esta interpretación también se destaca que la carta a los romanos tiene un propósito evangelístico, buscando unir a judíos y a gentiles en una sola fe bajo el Mesías, eliminando la distinción de la ley mosaica. Pero, ¿qué tal si esta interpretación está totalmente errada?
Antes de sumergirnos en el estudio capítulo por capítulo de la carta a los romanos, presentaré estos términos para evitar errores en nuestra comprensión. Los términos son los siguientes. Primero, gentiles, o en griego, etnos. Segundo, griego, o en griego, helenos. Tercero, bárbaro. Cuarto, incircuncisos. Quinto, judío. Sexto, obras de la ley. Ahora bien, a todos los que nos acompañan en este apasionante estudio sobre la verdadera comprensión de la carta a los romanos, les quiero compartir la interpretación que propone nuestro ministerio, respaldada por evidencia histórica que data del siglo I. Les voy a ofrecer las evidencias históricas porque mi objetivo no es manipular a nadie, sino que todos puedan descubrir la verdad a través de datos históricos y culturales. A continuación presento nuestra comprensión de estos 6 términos que acabé de anunciar. Primero, gentiles. En el contexto de la carta a los romanos, este término, derivado del griego etnos, debe entenderse como naciones y se refiere a los judíos de la diáspora que se habían asimilado a la cultura griega, adoptando sus costumbres y modos de vida. Segundo, griego. En este contexto no alude a personas de la nación de Grecia, sino a judíos helenizados, es decir, judíos que habían adoptado la cultura griega o la cultura helena, como se conoce en el idioma griego. Tercero, bárbaro. Este término no designa a no judíos, sino a judíos tradicionalistas que mantenían las costumbres de Judea y se oponían al helenismo, es decir, a la influencia de la cultura griega. Cuarto, incircuncisos. Se refiere a judíos helenizados, que por su asimilación a la cultura griega no practicaban la circuncisión. Quinto, judío. En la carta este término identifica a los judíos tradicionalistas que seguían las costumbres de Judea. Y sexto, obras de la ley. Este concepto alude a un conjunto de mandamientos ritualistas como la circuncisión y las leyes de pureza, que se consideraban necesarios para la justificación según la tradición judía de la época. Con base en esta comprensión, la audiencia de la carta a los romanos no es judíos versus no judíos, sino un grupo compuesto por judíos tradicionalistas de Judea y judíos helenizados, es decir, griegos o helenos, algunos más asimilados que otros. La carta aborda el tema de la justificación por la fe en el Mesías y la integración de los judíos helenizados en el nuevo pacto, mientras que algunos grupos judíos enseñaban la justificación por las obras de la ley, mandamientos ritualistas. Esta carta se desarrolla en un ambiente sinagogal de la diáspora, donde también participaban griegos no judíos que simpatizaban con el Dios de Israel y su ley, y que en algunos casos se convertían al judaísmo para formar parte del nuevo pacto. En el próximo video respaldaremos esta interpretación con evidencia histórica y cultural del siglo I. El título del video será "El término gentil es aplicable a judíos en el siglo I". Me despido de esta primera parte, muchas gracias por el tiempo dedicado. No te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestro próximo video. Esto ayudará a más personas a descubrir este contenido a través de los algoritmos de YouTube. Un abrazo grande a la distancia, que las bendiciones del cielo sean sobre tu vida, tu familia y tus seres queridos. Nos vemos pronto, bendiciones.